tardes. Bueno, a nombre de mis compañeros, el doctor Benjamín Castillo, que hace un momento hizo una intervención, ¿verdad? Una pregunta y participó. El doctor Francisco Bárcenas y el doctor Freddy Anaya, que ellos dos últimos pertenecen a la Universidad de Córdoba. El doctor Benjamín, mi persona, somos de la Universidad del SINU. En esta ocasión vamos a compartir, digamos, esta ponencia es desde un estilo más hermenéutico, reflexivo, digamos, una elongación de una investigación mayor. Es decir, se desprende o pertenece a un trabajo que se ha adelantado desde hace 2 años sobre, digamos, que tiene que ver con las ciencias gerenciales, de habilidades gerenciales, liderazgo, y pues en esta ocasión uno de los, digamos, de los fundamentos epistemológicos de esa investigación y teóricos lo hemos traído acá, que tiene que ver con la articulación de cómo las revoluciones que han ocurrido, las revoluciones más significativas en los últimos siglos, de alguna manera cómo han incidido a la evolución de estas ciencias de la gestión, ¿verdad? Y no dejando de lado, por supuesto, un componente ético que lo vamos a justificar más adelante, obviamente, de su importancia. Entonces, bueno, primeramente, me confirman si vamos pasando las diapositivas, las láminas, que a veces presentamos un problema, que se quedan como pegadas y no pasan. Bueno, este va a ser nuestro mapa de ruta sobre la conversación que vamos a tener. Entonces, conforme, por supuesto, vayamos avanzando, vamos a ir abordando cada punto. Empecemos entonces, sin más, abordando un poco el problema. Primero, partimos de la interpretación negativa de los cambios. Es decir, hemos escuchado frases muy comunes en los últimos años y a partir de la pandemia todavía mucho más acerca de los cambios disruptivos, ¿verdad? De las transformaciones profundas que va sufriendo el mundo conforme va avanzando, digamos, los diferentes aportes que hacen las disciplinas o ciencias a la humanidad. Sin embargo, es bueno tener en cuenta de que históricamente es un clásico, es decir, históricamente es normal que ocurran cambios disruptivos. Quizás desde los canales perceptuales nuestros, la gran diferencia es que anteriormente no estábamos expuestos, digamos, online, para resumir mucho esta metodología actual con esos grandes cambios. Les pongo un simple y llano ejemplo. Acá en la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba, digamos, la prensa, el periódico hace 50 años para llegar a un municipio, a unos 30 kilómetros, 40 kilómetros de la ciudad del casco urbano, quizás demoraba 3 días. Y así sucedía en muchas partes del mundo. Es decir, la información no solo viajaba lenta, ¿verdad? Viajaba, si se quiere, entre comillas, atrasada, porque habríamos que mirar otros factores. Era normal, es decir, no era atrasada para ese momento, pero desde el punto de vista de hoy sí. Y era una información quizás ya desactualizada. Entonces, en otras palabras, si el problema era la gran escasez de información, eso se mantuvo casi hasta el otro día, como decimos figurativamente, casi hasta ayer o antes de ayer. Es decir, ya hoy el problema es todo lo contrario. O sea, estamos en un mundo nuevo donde a veces no alcanzamos a dimensionar que el gran problema hoy día es precisamente la abundancia de la información. Entonces, en el caso de la ciencia de la gestión, ¿el problema cuál ha sido? El problema no ha sido tanto, y repito, esto no es nuevo, sino la capacidad que a veces que tenemos para poder distinguir, apreciar, identificar o detectar cómo estos cambios suceden. Por ejemplo, ante nuestras narices, y a veces no tenemos, ¿verdad?, la capacidad de captar tanta información al momento. Un ejemplo sencillito, por allá después de la posguerra, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, o sea, después del mes de agosto, hay un tratado de cooperación internacional donde Estados Unidos se compromete, ustedes saben que después nace el Plan Marshall, a reconstruir no solo Europa, sino sobre todo Japón. Entonces, la historia que les cuento aquí rapidito es sobre ese tratado de cooperación internacional. Estados Unidos se compromete
era ayudar a la capacitación de las empresas en Japón, que esto va a tener mucho con el nacimiento de marcas como Honda, Suzuki, ¿verdad? Toyota, Mitsubishi, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hay un señor considerado el padre, por ejemplo, de la calidad, el señor Edward Deming, era norteamericano. Pero ¿qué sucedió? Que en ese tiempo, entre comillas, hablando de a finales de los 40, las empresas, organizaciones de Estados Unidos estaban atiborradas de teorías. Y crean que, ¿verdad?, en los estudiosos de la ciencia de la gestión, encontramos de que no había más de 6 o 5 teorías, cuando mucho hasta el momento. Imagínense, hoy que existen quizás más de 50. Pero bueno, volviendo a ese momento, por eso lo desecharon y es considerado en los textos de expertos como un desecho norteamericano. Dijeron, en otras palabras, vaya a enseñar a otra parte. Se fue a Japón, enseñó. En Japón la historia es muy bonita, ¿verdad? Cuenta de hecho que fue a la Universidad de Tokio a hacer 3 conferencias, se devolvía después de la tercera conferencia y cuando terminó la tercera conferencia le dijeron cancele su viaje, de aquí no se va, ¿verdad? Y ahí comienza una historia sobre la calidad. La historia de la calidad organizacional. Hoy, de hecho, en todas las organizaciones a las cuales nosotros pertenecemos, está el paradigma de la calidad. El paradigma actual es el aseguramiento, ¿verdad? Ya pasamos control de calidad, ya pasamos un poco lo que es calidad total, hoy estamos en el aseguramiento. Es decir, toda organización, independientemente, y hablo de organización, no de empresa, porque todos los ámbitos, es decir, no solo el sentido de lucro, quizás productivo, sino también el sentido también de fines sociales. Toda organización hoy no solo se gerencia o tiene su, digamos, su jerarquía, que tiene sino que tiene diversas finalidades, ¿verdad?, que buscan más allá de, digamos, un simple lucro, una simple productividad o una simple competitividad. Entonces, desde ese punto de vista, encontramos de que la gestión también comienzan a apoyar y comienzan a crecer también en cuanto a información a la suma de cómo manejar las organizaciones. Y eso, repito, solo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la segunda mitad del siglo después. Sumado a eso, hay también una transformación sobre lo que es el campo, no solo de la ética y lo que es la formación por valores, que es un tema que está entrando con mucha fuerza en digámoslo así, en los pasillos académicos de las ciencias gerenciales, sino que también se venía trabajando, pero de manera más tímida. Por ejemplo, la ética de los valores basada en la ética feminista, ¿verdad?, era prácticamente inaceptable por diversos motivos que ya conocemos en el siglo anterior, donde a la mujer se le prohibía votar, etcétera, etcétera. Pero autoras, digamos, que han contribuido, y ahora lo vamos a ver un poquito ahí en el marco teórico que comparto, a la ciencia de la gestión, no solo deben ser rescatada, sino divulgada. Por ejemplo, la primera en hablar de la necesidad de la gestión humana dentro de las empresas fue Mary Parker Follett, pero sin embargo conocemos al doctor Elton Mayo como fue el primero, digamos, el autor, ¿verdad?, de la teoría de las relaciones humanas, el primero en aportar esos grandes cambios. Entonces, a esto nos referimos cuando hoy la ética hoy gira en diferentes tornos. Ojo, en algún momento también lo vemos de manera exacerbada por ejemplo, los feminismos radicales, que hoy son muy criticados, pero de alguna manera también están coadyuvando a que se den estos cambios disruptivos hacia una mejora en la sociedad, es decir, una sociedad, por ejemplo, más igualitaria, y ya lo fundamentaremos un poco más. Y hay un problema que de pronto a veces no hemos captado, que es la estandarización. Resulta que cuando hablamos de estandarización, ¿verdad?, también hablamos de que no es solo la igualización de los procesos al interior de las organizaciones, sino que de hecho la estandarización de alguna manera ha servido como instrumento de poder en la historia. O sea, ¿esto a dónde nos lleva? Hombre, esto nos lleva a que estos referentes también se justifican en cada una de esas revoluciones. Tomemos a uno de los referentes, por ejemplo, el doctor Toffler, que habla de la tercera ola, dice, la primera ola, la primera gran transformación de la humanidad hacia el 10.000 a.C., que trajo la agricultura, tuvo que esperar, miren, hasta el siglo XVIII prácticamente, es decir, ¿cuántos siglos para una gran transformación? Ya hoy lo que se conoce como la terciarización económica, desde las ciencias económicas, ¿verdad?, los sectores económicos, sector agrícola, sector industrial, sector servicio, a eso es lo que se llama la terciarización económica. Es decir, hoy el mundo está apoderado desde el tercer sector de la economía. ¿Cómo lo podemos traducir en este sentido? Por ejemplo, hace un siglo, hacia principios del siglo pasado, el PIB de las grandes naciones, el
75% del PIB de las grandes naciones salía del sector agrícola. Un 15, casi 20% sector industrial que venía efervesciendo, naciendo, entrando con fuerza y, digamos, lo último que quedaba, como se dice un poco por el Caribe, ¿verdad? El guarrú, me permite esa expresión coloquial. El guarrú es como lo que queda ahí, el residuo, era el sector servicio, que en teorías primarias era considerado, ¿verdad?, como una actividad sin valor, o sea, no aportaba valor a la economía. Sin embargo, conforme avanzó el mundo, la época que mencionamos, después de la Segunda Guerra Mundial, el sector, digamos, industrial, que ya aportaba un 75-80%, luego el sector agrícola, el sector servicio todavía no avanzaba. O sea, los grandes cambios hacia la industrialización. Esto lo vamos a relacionar con lo que hablamos de industria 1, 2, 3 y hoy la famosa 4.0. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sector servicio hacia los 80 y los 90 comienza lentamente a cambiar el panorama de la realidad. Ya cuando llega la globalización, ¿verdad?, y todo el salto tecnológico de los 90, cuando aparece Internet, los teléfonos celulares, etcétera, resulta que el sector servicio, y se mantiene todavía, lo podemos mirar por ahí, consultando a Google, el 75, el 80 y en algunos países más del 80% de la capacidad económica de generación de productividad de riqueza nace del sector servicio, ¿verdad? Sobre todo el sector comercial. Ahora, nuevamente el sector industrial, un segundo referente, y de tercero, otra vez el sector agrícola, queda atrás. Eso nos da, digamos, dentro de estos referentes, vamos apoyándonos en algunos de estos, ¿verdad?, de estos, si se me permite, grandes autores, colosos, hablar en función de lo que tenemos y los retos que nos acompañan, agregando el componente ético como mencionaba. Bueno, el doctor Toffler, que ya lo tocamos, el doctor Michel Serres nos aporta desde lo que es la revolución cultural, nos habla de la revolución social, ¿verdad?, gran filósofo francés, murió hace poco, nos aporta y nos dice de que, oigan, en las mujeres está recayendo cada vez más la responsabilidad, de acuerdo a la capacidad desarrollada, ¿verdad?, por ella, la responsabilidad de dirigir las organizaciones. Y de hecho, ¿cómo se ve eso? Él nos plantea dice, analicen en sus estudios de clase, aquellos que llevan dando clase 10, 15, 20 años o más, el comportamiento de la participación de la mujer en los salones de clase. Es decir, hace 30 años, ¿verdad?, por cada salón en promedio, decía, en la zona donde él daba clase en Francia, no pasaban de 5, 10 mujeres. Poco a poco se fueron igualizando y dice que hoy la participación de las mujeres es mucho mayor en diferentes contextos. No es una coincidencia que eso que se está viviendo en el plano académico, en el plano educativo, también ocurre en las organizaciones, aunque no con la forma como deberíamos. Por ejemplo, en una intervención que tuvimos en un evento la semana pasada, compartíamos, y por eso estos ejercicios, desde el punto de vista ¿verdad?, hermenéutico interpretativo, sobre la reflexión del rol que, por ejemplo, cumplen las mujeres dentro de las organizaciones. Decíamos que en las 15 principales ciudades, un estudio de Bloomberg, las 15 principales ciudades comerciales del mundo todavía le fallan a las mujeres en cargo directivo. Existe mucha discriminación, mucho acoso. Es decir, todavía es un reto y un desafío. Por eso desde estos espacios que buscamos, desde estos espacios buscamos sensibilizar sobre todo nuestra cultura gerencial. Y por eso el apoyo, por ejemplo, en el caso de María del Pilar Rodríguez, sobre la ética, la formación basada en valores, que es indispensable, o la filosofía sin dejar de lado el aporte grande de la economía que hemos mencionado, el aporte que puede hacer la filosofía, ¿verdad?, que es el constructo de René Bédard dentro de las organizaciones actuales. Es decir, es una cuestión de transformación. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Aló? Doctor Figueroa. Sí, doctor Benjamín. Ya le cedo la palabra al compañero Benjamín. Bueno, como les decía, un poco la investigación, ¿verdad?, de tipo cualitativa, descriptiva, con un método inductivo e interpretativo basado en revisión documental, ¿verdad?, un diseño no experimental de corte transaccional. Entonces, miren, dentro de las, para resumir un poco, ojo que hoy algunas palabras como emprendimiento, muy utilizadas, muy de moda en la literatura actual,
son tomadas de manera muy llana, muy sencilla, y de hecho emprender no es para nada fácil, ¿verdad? Si miramos las estadísticas por países, en México, en Venezuela, en Colombia, vamos a mirar que generalmente de cada 10 emprendimientos, no más de la mitad sobreviven lo que se llama el Valle de la Muerte. Es decir, pasan los 3, 4 primeros años de vida. O sea, es muy complicado. O sea, generar emprendimiento, hay que primero formalizar, ¿verdad?, una formación. Es decir, hay que no solo tener las ganas, la actitud, la voluntad, la motivación, también más allá de esa sensibilización, es, caramba, estudiar y mirar y empezar, como siempre hemos dicho, la historia. Por eso este tema de la revolución es muy bonito. Rápidamente vemos cómo la revolución religiosa después del oscurantismo, ¿verdad?, de alguna manera inspiró a la revolución francesa, las revoluciones independentistas, cuando el hombre tuvo libertad de credo, libertad de actividad, que quiso, quiero emprender, y nació la revolución industrial. Ahí nace toda esta historia y era de las organizaciones y lo que son los estudios organizacionales, pero cuidado que nos estamos desprendiendo y estamos dejando de lado algo que es esencial, que es la ética. Aunque hoy todavía prima la ética utilitarista, repito, la ética de las virtudes y la ética feminista se presentan como grandes alternativas hoy que deben sí o sí incursionarse, enlazarse, articularse con la revolución digital. Ahora, con todo el respeto a los nuevos jóvenes, compañeros, amigos, ¿verdad?, colegas de formación en las universidades, hombre, hay que quitarle un poquito, porque veo a veces poca humildad en que la revolución digital es lo único en la historia, la más grande, la más fuerte. Repasar un poquito, ¿verdad? Por eso dataísmo, la palabra que utiliza el autor Yuval Noah Harari, como si fuera la nueva religión. O sea, todos los datos. Un chico bota el celular y se le acabó la vida. Es peor que cuando termina con el novio. O sea, es impresionante cosas que estamos viviendo, pero las vemos como si no fueran, como si no pasaran nada. Para terminar, quiero cerrar con una reflexión que a mí me gusta mucho personalmente del doctor Serres, Michel Serres. Él dice, ojo, que al final de todo siempre será la misma revolución de fondo. Miremos un poco con lo que nos dice él. Por ejemplo, lo que es relación, mensaje, soporte, siempre va a existir. Lo que cambia es la forma. Por decir, en el sistema oral, el soporte era el cuerpo, el cerebro. Acuérdense, los juglares hablaban, unos a otros eran portadores, pero apenas nació la escritura, ¿verdad?, más o menos hace 3.000 años, cambian esos soportes a pergaminos, a pieles, y ya es portable el conocimiento. Y comienzan a nacer las universidades, comienzan a organizarse, lo que hoy viene a ser hoy un Estado nacional, que antes eran monarquías, imperios, etcétera, ¿verdad? Luego la imprenta lo cambia todo, ¿verdad? Y de hecho, con el protestantismo de Lutero, porque hay un tratado de Max Weber muy interesante que llama La ética protestante como el origen del capitalismo. Es decir, cómo en esos primeros países, ¿verdad?, luteranos o calvinistas, ¿verdad?, norte de Alemania, Inglaterra, etcétera, cómo nacen los primeros países que se vuelven en potencias capitalistas, ¿no? Y por supuesto hoy los soportes integrados en la era digital. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Estamos viendo ya que partes del cuerpo humano son reemplazadas por partes artificiales. De alguna u otra manera, sí mejora, sí, pero no podemos descuidar, repito, ese horizonte de la labor que nosotros debemos cumplir. Y termino con esta reflexión. Es que ahora todo es inteligente, menos nosotros. Smartphone, es decir, el teléfono inteligente, Smart TV, televisión inteligente, Smart Car, el carro inteligente, nevera inteligente, espejo inteligente, reloj inteligente. Entonces nosotros somos tontos. Entonces, bueno, en fin, simplemente como, ¿verdad?, un poco como anécdota, ¿verdad? Y bueno, sí, todas las grandes revoluciones en la humanidad no se dan de un tajo, no se dan en momentos, son acumulaciones. Estamos viviendo esta revolución digital, hay que enseñar a los jóvenes. Esto viene de la generación de los millennials. Desde los 90 se está viviendo la revolución digital y cada vez más. Los que estamos aquí, que caminamos una vez por este mundo, sin un celular en la mano, sin un portátil al lado, entendemos mejor y creo que podemos aportar mejor a esta nueva organización de vida, que no es solamente la tecnología, la economía, lo social, lo cultural, sino de alguna manera, de manera ecléctica, cómo debemos cada vez más ser transdisciplinarios. Y para eso hay que empezar con los estudios interdisciplinarios, lo que hemos abordado y siempre compartimos, ¿verdad?, en estos eventos que son esenciales y muy buenos. Y por supuesto, de alguna u otra manera, como dicen en la última conclusión, hombre, la gran revolución cambia todos los estadios de la vida del ser humano, pero hay que entender que cada disciplina no debe estar disgregada, sino que cada una suma su gran aporte, y por eso acá hoy, desde la educación, desde la ingeniería, ¿verdad?, desde las diferentes ciencias y disciplinas que
¿verdad?, confluimos en estos eventos, creo que es importante aprender y tomar, digamos, de alguna manera aportes y seguir adelante. De verdad, bueno, muchas gracias.